la jornada. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con nuestro segundo bloque, miradas magistrales en la era de la humanidad automatizada. Damos la bienvenida a nuestra conferencista invitada, Jenny Roballo, con más de 13 años de trayectoria en el sector de la tecnología, de la información y en el sector educativo. Jenny Roballo es una de las voces más influyentes en el uso de la inteligencia artificial generativa y en el design thinking para la innovación. Ingeniera informática, máster en sistemas cognitivos y medios interactivos, certificada en la IA por American Business College, ha liderado capacitaciones y proyectos en distintos países. Hoy asesora a líderes y organizaciones en procesos de innovación y transformación digital, con un sello propio, energía, entusiasmo y visión al futuro. Jenny, bienvenida, el escenario es todo tuyo. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por esta maravillosa invitación a compartir las experiencias que he podido vivir en la docencia y también en la industria. Bueno, ¿quién acá ha sentido temor a ser reemplazado por la inteligencia artificial? Todos dicen. Bien. ¿Y quién tiene miedo a que la inteligencia artificial haga que nuestros estudiantes dejen de pensar por sí mismos? Es un miedo generalizado, ¿verdad? Y ese también fue mi miedo cuando empecé a explorar la inteligencia artificial. Y quiero que nos devolvamos un momento en la historia y dentro de esa historia les quiero contar mi historia cuando me encontraba en clases. Entonces, noviembre de 2022, OpenAI lanza ChatGPT. Yo en ese momento me encontraba en la dirección del programa de Ingeniería Informática en la Universidad La Sabana. Estaba dictando clase de introducción a la programación y algunas otras asignaturas en maestría alrededor de la programación, que es una de las cosas que me apasionan, la tecnología y la educación. Y me siento muy afortunada y muy agradecida de poder trabajar en estos dos campos. Primeros quizzes en mi clase. En febrero de 2023, los primeros quizzes que tengo del programa de la clase de introducción a la programación y mi cara de sorpresa cuando veo que todos mis estudiantes les fue súper bien, tienen 5, no entiendo qué está pasando, sabía que estaba sucediendo todo esto de la inteligencia artificial porque venía trabajando algo que es el Human Centered AI, que es el diseño de inteligencia artificial centrado en el ser humano. Sabía que se estaba trabajando alrededor de la IA generativa, pero no pensé que tan rápido mis estudiantes de primer semestre, en una clase que los que sean profes de programación saben que es primordial aprender a pensar la lógica de programación, que esta herramienta estaba produciendo que mis estudiantes no desarrollaran esa primera habilidad que yo necesitaba, que más adelante pudieran aplicar en toda su carrera alrededor del software. Entonces, pues no sabía qué estaba pasando, empiezo a observar, así que empiezo a entender que tengo que evolucionar, porque creo que alguien en la mañana lo decía, ¿no? Tenemos que evolucionar. Tengo que evolucionar porque mis estudiantes ya lo hicieron, pero lo más preocupante es, no sé si lo hicieron bien. Yo no sé si están haciendo lo correcto porque no conozco cómo lo están utilizando. Seguramente lo que yo estaba viendo en ese momento es que mis estudiantes están copiando y pegando, les está yendo muy bien en las clases de programación, la inteligencia artificial evidentemente es muy buena programando y no sabía si realmente tendría que empezar a cambiar las metodologías de mi clase. Justo en el almuerzo lo hablábamos, que uno de los tal vez temas más, de alguna forma, que nos cuestan trabajo como docentes es
movernos un poquito de la zona de confort y empezar a revisar todo el material que llevaba 11 años dando introducción a la programación de una forma, con unas metodologías. Me encantan las metodologías basadas en retos, hackathons. Quiero también contarles que me siento muy orgullosa de que la Universidad de La Sabana tiene la hackathon más grande de Colombia a nivel universitario, que la estuve liderando por 6 años y es un ambiente real de aprendizaje. Pero ¿qué estaba pasando ahora con la llegada de la inteligencia artificial? No sabía si lo estaban haciendo mis estudiantes de buena forma. Así que en 2023 me empecé a formar en inteligencia artificial, ya un poco más orientado a la inteligencia artificial generativa. Sabía lo que esto pues más o menos involucraba alrededor de, como les decía, la IA centrada en el ser humano y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y sistemas tecnológicos, pero la IA generativa acercó a todos ustedes y a todos nosotros a poder crear productos tecnológicos, a poder innovar de una forma más sencilla, sin necesidad de saber programar, sin necesidad de ser ingenieros o pasar por cursos largos para poder crear productos tecnológicos. Bien, así que en mayo de 2024 me dedico a la IA estratégica y es el campo que vengo a contarles acerca de cómo las empresas están aplicando la inteligencia artificial, cómo también están formando a sus empleados y lo que están empezando a demandar en nuestros estudiantes universitarios, recién graduados, técnicos, que se están empezando a desarrollar en la vida laboral. Gracias a esto, pues 2024 y 2025 estuve trabajando con algunas compañías, llevamos más de 1000 personas formadas y compañías también involucradas en este proceso de transformación. A nosotros en la educación nos está costando trabajo, de alguna forma, ¿no? Ese proceso, porque esto ya ha pasado varios años que vivimos con la inteligencia artificial generativa, pero créanme que las compañías también están viviendo sus dificultades y sus limitaciones a la hora de aplicar la IA y todos estamos aprendiendo a cómo utilizarlo. Dentro de este camino tan maravilloso que he encontrado con la inteligencia artificial, me ha permitido también ser más productiva, pero por supuesto, más allá de la productividad, ha podido darme tiempo para dedicarle a mis estudiantes, que como lo decía el señor rector en la mañana, ¿no? La vocación que todos nosotros tenemos acá, la vocación de nuestros estudiantes y del servicio que le damos a cada uno de ellos. Además de ese servicio, también la calidad, poder mejorar en la calidad de nuestro trabajo, y eso también lo buscan en las compañías. Los grandes cambios siempre han estado acompañados de grandes miedos. Si ustedes en este momento tienen miedo, porque tenemos que sacar tiempo para esto, pero va a ser un tiempo que más adelante lo van a recuperar a la hora de aprender herramientas, estrategias, cambiar las metodologías en las clases, pero recordarles que ya hemos pasado por muchos momentos de la historia en los que hemos tenido que hacer cambios y en los que nos hemos tenido que adaptar. Además que como humanos no somos muy buenos prediciendo, ya también hemos tenido otros momentos de la historia que nos han dicho que nos vamos a quedar sin trabajo, que hay varios roles que van a desaparecer y muchas de estas cosas pues todavía no las estamos viendo. Así que también hay que ser muy críticos a la hora de escuchar y de leer este tipo de noticias. Vamos ahorita a analizar algunas estadísticas para recordar también esos momentos históricos. Y recordarles que la inteligencia artificial no es el problema. El problema es que seguimos enseñando como si la inteligencia artificial no existiera. Y tenemos dos extremos dentro de la educación y es o abrimos las puertas a que utilicen la inteligencia artificial como quieran o la prohíbo dentro de la clase. Y lo he visto con colegas y que hemos podido discutir alrededor de esto. En esos dos extremos, en el extremo de decir, bueno, voy a prohibir la inteligencia artificial,
voy a no utilizarla definitivamente en mi clase, pues estoy dejando a mis estudiantes sin una herramienta, o lo pueden hacer de otras formas, ¿no? Seguramente lo hacen sin que el profesor se entere y luego nos tenemos que involucrar en revisiones y si lo paso por alguna plataforma de inteligencia artificial que pues no va a funcionar y nos quedamos en ese extremo. Y luego están los que lo dejan libre a que lo utilice el estudiante como quiera, sin lineamientos. Y esa falta de lineamientos es lo que está produciendo que el estudiante no piense por sí mismo, tenga una dependencia y haya una sobrecarga cognitiva también en el uso de la inteligencia artificial, porque tengo que también ser clara que hay limitaciones y hay problemas con la inteligencia artificial también. No solo en la educación, también lo estamos viendo en las compañías. Hay problemas de aislamiento, ya se ve estadísticamente también aislamiento en los empleados de las compañías porque ya no interactúan entre ellos por solo utilizar la herramienta de inteligencia artificial y pueden resolver la tarea. Otro tipo de problemas, la hiperproductividad. Está llevando también a los empleados al burnout, a hacer demasiado, porque efectivamente cuando ustedes empiezan a abrir la inteligencia artificial y a ir escalando, ¿no? De pronto empiezo utilizando ChatGPT, luego utilizo un asistente, luego empiezo a automatizar y ya puedo crear agentes, puedo hacer una cantidad de cosas en el día. Y esto también está produciendo problemas de salud mental en la compañía. Tengo que conocer todo esto porque se lo tengo que explicar y lo tengo que llevar en las estrategias también educativas. ¿Cómo voy a hacer a mis estudiantes más conscientes de esto? ¿Cómo voy a hacer también para que ellos piensen y generen no el extremo de no usarla o usarla sin medidas y sin políticas, sino cómo encuentro esos matices en la mitad y cómo los oriento para que ellos mismos puedan desarrollar el pensamiento crítico que necesitan cuando se enfrenten a la vida profesional y al uso de estas herramientas. Hoy aquí estamos hablando de ChatGPT, de Grok, escuchamos Notebook LM, hay muchas herramientas, pero mañana no sé qué va a pasar. Cada día esto cambia y a veces para mí es un poquito abrumador si me desconecto 1 o 2 días de redes sociales. No sé ya en qué va la inteligencia artificial, ya hay unas nuevas herramientas. No se trata tampoco de abrumarnos, voy a explicarles algunas estrategias que ustedes pueden seguir también a la hora de utilizarla. Uno de estos es, nos guste o no, debemos ser altamente adaptables, no hay nada que hacer. Y esto también se lo digo a mis estudiantes de maestría y en las formaciones empresariales, y es que el futuro no va a ser de los perezosos mentales. Vamos a estar en aprendizaje continuo y en mejora continua, en aprendizaje constante de aquí a muchos años. La inteligencia artificial, lo que estamos viendo ahorita es solo la punta de todo lo que viene. Y lo hemos visto en estos pocos años, todo lo que ya podemos hacer con generación de imágenes, en Gemini, ¿no? La semana pasada ya estábamos hablando de Sora, que está impresionante la generación de video hiperrealista, donde nos dicen que ya no necesito grabar el video porque ya mi avatar lo hace por mí, ¿no? Como lo veíamos esta mañana también con el avatar del rector, hiperrealista. De hecho, también la semana pasada me llegó un link de un test para diferenciar qué puede ser inteligencia artificial y qué puede ser real. Un 80% alcancé, solo un 80% y pues pasé el test, pero para mí fue un poco frustrante y preocupante saber que muchas de las imágenes que vi ahí no tenía idea que fueran hechas con inteligencia artificial. Y eso es un problema ético y nosotros como educadores tenemos que estar informados también, orientando y con una mirada también en las futuras generaciones. Este es el informe también del que hablaban esta mañana del Foro Económico Mundial. Aquí quisiera resaltar las habilidades que nos está diciendo el Foro Económico que van a ser las más relevantes. Las habilidades clave,
que también lo decían esta mañana, las soft skills, las power skills, las habilidades humanas empiezan a tener un mayor protagonismo. Pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad, agilidad. Por supuesto, dentro de las técnicas está inteligencia artificial y Big Data y el pensamiento creativo. Ahora, dentro del crecimiento de empleos, bueno, ahí algo pasó, pero el circulito negro son los empleos que van a continuar. 1.090 millones de empleos continúan, 92 millones van a ser desplazados. El moradito son los desplazados, 92 millones. Y 170 millones de empleos son los que continúan. Esa es la proyección que están haciendo a 2030. Es decir, que también las noticias que tienden a ser también un poco alarmistas sobre la cantidad de empleos y que todo va a desaparecer, puede que no sea como tan catastrófico como lo ven algunas personas. Ahora también, más del 73% de las instituciones educativas están planeando mejorar las competencias de sus equipos, lo cual también ha sido maravilloso encontrar en este campo de la consultoría las universidades y las instituciones que, como ustedes, están en un proceso de transformación y de madurez. Ustedes están en el primer peldaño de la concientización, pero espero que a un año ya estén planeando también cómo medir esa transformación en sus clases, cómo cambió su productividad, cómo también empiezan a involucrar en los planes de estudio de todos los programas la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. El 86% de las empresas se transforman, el 39% de las habilidades de los trabajadores cambian. Esto es estadísticas que nos pueden también orientar un poco sobre lo que viene a futuro y cómo también lo podemos llevar a nuestras sesiones de clase. Con esto quisiera pasar a este nuevo mindset y es lo que desarrollamos ahora en las compañías, que para mí este es como mi tesoro más grande y se los quiero regalar hoy, y es la nueva forma de pensar. El AI First, los procesos y la cajita de herramientas, el kit de herramientas. ¿Qué es el AI First? Es que muchas compañías hoy en día están buscando ser AI First. Muchas personas, muchos profesionales de aquí en adelante necesitan ser AI First. Me enfrento a un problema, me enfrento a una tarea en mi trabajo, en mi compañía. Tengo que primero pensar la inteligencia artificial, cómo me va a ayudar a resolver ese problema. El AI First es uno de los pilares que ahorita las grandes compañías están también implementando y tratando de permear en toda la organización. Flujos, procesos, proyectos, desde el inicio pensados con inteligencia artificial, ¿cómo los puedo resolver? Por supuesto, esto tiene que ir alineado con el uso ético. Y aquí, que no están estas diapositivas, pero que esta mañana dije, lo tengo que decir, es el modelo 10-80-10. El modelo 10-80-10 viene del liderazgo y es la forma en la que los líderes delegan. 10%, 80% y 10%. 10% es lo que el líder necesita y empieza a pedirle o a delegarle a una persona. Le tiene que dar un contexto, le tiene que decir qué es lo que necesita, tiene que dar muy buenas instrucciones a ese líder en ese 10%. El 80%, la persona delegada ejecuta el trabajo y el 10% final, el líder tiene que revisar lo que hizo esta persona, darle un feedback y, por supuesto, mejorar de pronto el trabajo o iterarlo, ¿no? Irlo haciendo cada vez mejor. Ese modelo 10-80-10 de delegación, que aunque no viene de la inteligencia artificial, viene del liderazgo, es el que todos ustedes y cada uno de nosotros tiene que empezar a involucrar en sus tareas. 10% es lo que hablaban esta mañana, el prompt, cuál es el contexto que le doy. De hecho, hoy en día yo me demoro más tiempo pensando el prompt
y me demoró unos 5 o 10 minutos tratando de pensar sin la IA, solo pensando cómo debería pedirlo, cómo debería o qué necesito, qué insumos, porque también le podemos subir ejemplos, le puedo dar toda la cantidad de información. Después, el 80% es el desarrollo de la inteligencia artificial y el 10% final tengo que ser yo diciéndole a la IA si me gustó, si no me gustó, dándole la retroalimentación, configurando también la herramienta, aunque utilice herramientas gratuitas, iniciando sesión, dándole la configuración, enseñándole quién soy, cuál es mi perfil para que las tareas cada vez las desarrolle mejor. Ese es el AI First junto al modelo de delegación 10-80-10. En segundo lugar, el proceso. Tengo que saber mi proceso. Y esto es bien curioso porque esto viene también del pensamiento computacional, de lógica, y es llevarlo a todas las personas dentro de la compañía, que puedan desarrollar y entender cuáles son los pasos que sigo para completar una tarea. A veces no somos conscientes. No somos conscientes, por ejemplo, de cómo preparamos una clase porque ya lo tenemos mecánico. A mí me costó un poco de trabajo al comienzo saber cuáles eran mis pasos para preparar mi clase. O ya la tenía preparada hace mucho tiempo, así que no tenía necesidad de pensar cuáles son los pasos. Pero dentro de ese proceso de conocer mis tareas y mapear cómo son las tareas, es donde voy a empezar a involucrar la inteligencia artificial. Por ejemplo, les estaba diciendo cómo preparo una clase. Primero, entiendo muy bien a mis estudiantes o a mi público. Lo puedo hacer a través de la inteligencia. Yo soy fan ChatGPT y la utilizo todo el tiempo y puedo preguntarle, bueno, me va a enfrentar a un grupo de personas de estas edades, le doy un poco como el contexto, quiero que me des avatars, quiero que me des perfiles, ¿de qué otra manera lo llamamos? Bueno, avatars, perfiles, user persona o personas, que me ayude a agrupar estos estudiantes que yo tengo en clase. El que le gusta aprender de forma escrita, el que le gusta aprender escuchando, el que le gusta aprender a través de aprendizaje real, porque cada vez nos alejamos más de las generaciones, cada vez es más difícil también entenderlas. O otra cosa que hago a veces es hacer una encuesta inicial como para recopilar datos y entenderlos y después con la inteligencia artificial poder identificar esos avatars. Después de eso, de haber identificado muy bien a mis estudiantes, preparo cuál es la sesión y lo hago primero todo en texto, todo lo desarrollo en texto, solo texto, y después sí puedo buscar una herramienta como las que nombraron esta mañana, como Gamma, Manus.ai, Canva con AI. Bueno, hay muchas herramientas para hacer diapositivas ahora. ChatGPT también ahora ya planea muy buenas presentaciones a través de agentes. Pero logro identificar en qué momentos necesito la inteligencia artificial. Y puede que en mi proceso haya momentos en los que no lo necesite. Y está bien, no siempre necesito hacer todo con inteligencia artificial. Si me está tomando demasiado tiempo es porque, pues, por ahí de pronto no necesito la inteligencia artificial. Y por último, el kit de herramientas. Y aquí es definir cuál es mi cajita de herramientas. Y no siempre va a ser la misma. Por eso hablaba al comienzo del aprendizaje continuo, porque no siempre, hoy estamos hablando de algunas, pero mañana no sabemos cómo vaya a evolucionar. Hay un sitio que se llama arena.lm, donde siempre están como rankeando las mejores herramientas de inteligencia artificial que ustedes pueden ir a ver, pero pueden ir a ver que todos los días cambia. Un día es Grok la mejor, otro día el modelo es los modelos GPT de ChatGPT, o sea, eso está cambiando todo el tiempo. Yo no necesito tanto aprender de herramientas, yo necesito aprender más de estrategia, de forma de pensar. Porque al final ChatGPT, pues entro a YouTube y me miro un videíto ahí de lo que necesito hacer y ya está. Realmente las habilidades están más enfocadas en entender el proceso y en las habilidades blandas. Ya vamos a ver un poco también acerca de esto. El humano, las habilidades y la responsabilidad.
El humano sigue siendo importante. Lo hablábamos ahorita. ¿Qué está pasando en las compañías? Hay problemas de aislamiento, hay problemas de hiperproductividad. Se están midiendo otro tipo de procesos cognitivos y de salud mental en la compañía, pero el humano tiene que ser importante. Si los futuros líderes de las compañías y de nuestro país necesitan saber que el humano tiene que estar en el centro. Por supuesto que la tecnología es muy valiosa, por supuesto que estas son herramientas que nos están ayudando bastante, pero si nos olvidamos del ser humano, no estamos impactando y nos perdemos un poco en el camino. Lo segundo, las habilidades. Les decía, las habilidades, por supuesto, en prompting, cómo voy a escribir un buen prompt, cómo voy a entender cuál es mi proceso, y las habilidades humanas, que ya ahorita les muestro un resumen también de lo que hablábamos de las habilidades humanas. Pensamiento crítico, pensamiento estratégico, pensamiento creativo, resiliencia. Esas son las habilidades más importantes que además no van a pasar de moda. Son las que permanecen en el ser humano. Y por último, la responsabilidad. La responsabilidad que hay detrás del uso de todo esto, como les decía, a nivel de salud mental, pero la responsabilidad también que hay en el medio ambiente. Tenemos que ser conscientes también de cómo estas tecnologías están impactando en el medio ambiente. La cantidad de agua, de electricidad que hay detrás de todo el entrenamiento de modelos. Ya hay avances. Google es uno de los pioneros que están tratando de mejorar el tema, pero tenemos que saber que esto también está impactando a nuestro mundo. La responsabilidad también que hay a la hora de compartir datos en estas herramientas. Hay que tener también mucho cuidado con el tipo de datos que compartimos en el uso de las herramientas. Hay todo un componente también de sesgos, el sesgo que puede también tener la misma herramienta que viene de nosotros, y eso sí yo no creo que exista ni que vaya a existir una herramienta sin sesgos, porque el ser humano por naturaleza tiene sesgos. Es imposible que se pueda entrenar esto de una forma equilibrada si la información viene de nosotros y del entrenamiento de lo que existe en la red. Tenemos que tener esos 3 puntos: humano, habilidades y responsabilidad. Esta es la diapositiva, un poco de resúmenes respecto a las habilidades. Las habilidades duras o técnicas que nos dicen el Foro Económico Mundial, pero también aquí traje algunos referentes de LinkedIn, de Microsoft y de este libro que me encanta, que es Power Skills en la era de la inteligencia artificial, de Borja Castelar. Se los recomiendo, ayuda también mucho como a entender cómo está evolucionando el futuro de los profesionales en el mundo con la inteligencia artificial. Análisis de datos, por supuesto, sigue siendo importantísimo. Ciberseguridad, fintech, dentro de las habilidades duras, ¿no? Las técnicas. Y las habilidades blandas, power skills, que vienen y que generan en este momento mayor protagonismo en los procesos de reclutamiento de las compañías también. Pensamiento analítico, crítico, inteligencia emocional, bueno, ahí para que también ustedes lo puedan explorar. Como les decía hace un momento, la buena noticia, las Power Skills no tienen fecha de caducidad. Eso es lo que vamos a dejar impregnado a nuestros estudiantes, eso es lo que van ellos a recordar también de nosotros. Ese contacto humano y esa empatía también que logramos generar con ellos. Por supuesto, las habilidades blandas son duras, también son importantes, pero puede que sigan cambiando en los próximos años. Esto no es una revolución tecnológica y me encanta porque lo he estado escuchando durante todo el día. Esto es más una revolución humana y hoy el mercado está premiando más esto, la revolución que combina, perdón, el humano que combina ese ser con lo artificial, ¿no? Ese uso de herramientas, pero recordando siempre a la persona.
Hay que tener también en esto un criterio, una visión, viendo lo positivo de todas estas herramientas, utilizándolas, pero también sabiendo cuáles son las limitaciones y los riesgos. Y por eso también les quise traer esta información de, bueno, y si las Power Skills empiezan a ser más relevantes, ¿cómo las empresas están evaluando esas habilidades humanas? Y cómo entonces están ahora siendo los procesos de reclutamiento. Lo primero son las preguntas situacionales, que son las más comunes, ¿no? Me enfrento a una entrevista y me preguntan, bueno, ¿qué pasa si tu compañero de trabajo de pronto hizo algo antiético? ¿Tú qué harías? Y bueno, lo enfrento a la persona, al candidato, a una situación. Lo segundo, las evaluaciones de personalidad. Siguen siendo importantes las evaluaciones de personalidad y las compañías lo siguen haciendo. Lo tercero, el análisis de las redes sociales. Importante que lo sepan también nuestros estudiantes. Se revisan las redes sociales, las compañías revisan las redes sociales para entender cómo ellos interactúan, qué tipo de publicaciones tienen y así evaluar esas habilidades blandas. Y el cuarto, que es uno de los que más me gustan, es el software tipo videojuego, en el que también enfrentan al participante a un videojuego en el que tiene que tomar decisiones que tienden a ser decisiones humanas para ver cuál es su comportamiento y así evaluar estas habilidades. Yo también tuve miedo, ¿no?, a todo este cambio. También tuve que priorizar, dedicar tiempo, porque sé que dentro de la labor docente es una de las cosas más preciadas, ¿no?, el tiempo. Pero también entendí que si mi vocación son mis estudiantes, pues tengo que darle la mejor guía. Por eso la importancia de dedicarle el tiempo a ellos y que nosotros podamos también practicar, entender, involucrarme, porque ¿cómo los voy a orientar si yo no lo he probado? ¿Cómo voy a saber ellos qué están haciendo si yo no he escrito un prompt o no he entrado a alguna de las herramientas o no tengo una estrategia dentro de mi clase? Les doy la vía libre, pero no los oriento. Algunos tienen las capacidades también, porque hay un problema también de quiénes tienen acceso a qué herramientas y de qué manera. Algunos pueden ser más curiosos, otros pueden tener los recursos para pagar licencias, otros no. ¿Cómo voy a orientarlos? ¿Cómo voy a poner también las políticas y reglas dentro de mi clase? Y si mis estudiantes dependen demasiado de la inteligencia artificial, el problema no es que utilicen la IA, sino guiarlos también para que desarrollen esas otras habilidades. Tenemos ahora la responsabilidad de orientarlos frente a esta gran revolución. El futuro entonces no será de quienes sepan de tecnología, sino quienes combinen lo humano con lo tecnológico. Y esto lo he escuchado también hoy, y así que creo que nos quedó a todos muy claro de la importancia de lo humano. Y hoy quisiera que acá, ya para terminar, nos comprometamos a 3 cosas. Lo primero es aprender a aplicar la IA en la enseñanza. Lo segundo, a guiar a nuestros estudiantes para que lo usen con un criterio ético y un pensamiento crítico. Y lo tercero es convertirnos en profesionales que combinamos lo humano con lo tecnológico, con la IA y sin miedo. Quisiera que nos comprometamos hoy con esto y que ustedes creen comunidad, porque es la mejor forma de saber cómo empiezo a aplicar, colaborando, que mi compañero me diga cómo está aplicando la IA en su clase, que me cuente casos, que yo le pueda contar cómo lo apliqué, qué me funcionó, qué no. Así que la IA nos va a humanizar solo si sabemos cómo. Les agradezco mucho por este espacio y estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias. Hola.
Por ahí veo manitas levantadas, no sé los micrófonos. Sí. Hola, ¿se escucha? No, creo que no. ¿Sí? Ya. Creo que no hay. ¿No hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay sonido? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy el docente Julio y yo tenía una pregunta con respecto a tu pregunta iniciadora y también lo que mencionaste sobre el aprendizaje basado en retos. En este sentido, las nuevas metodologías activas que plantean que el propio estudiante tome un rol, como dice el propio modelo, más activo, se tiende a creer que de pronto esa labor del docente, de ser un verificador, de ser un guía en este proceso, de pronto no puede ser reemplazado por este querer humano. Pero en ese sentido en el que el estudiante puede encontrar en una IA ese mismo rol que ejecuta el docente, más experto, de pronto más especializado, ya que la IA pueda tener más conocimientos que el profesor que está impartiendo la materia. En ese sentido, pues, únicamente el cambio sería que no sería humano a humano, sino del estudiante a un computador, a un celular. En ese sentido, Jenny, ¿qué considera que cuál podría ser un riesgo real o un cambio en la manera de enseñar y de ser, en ese sentido en el que el estudiante pueda ver cómo sí se puede reemplazar o puede ver una mejora en el docente en una IA? Gracias. Gracias. Bueno, sobre eso quisiera contarles una experiencia y es cómo dentro de mi labor también formando docentes, hemos logrado que los docentes creen sus propios asistentes. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de uno de ellos, de Walter en Perú, que tiene su asistente GPT que le enseña a sus estudiantes y le resuelve dudas sobre ecuaciones diferenciales. Creó su asistente. Una forma muy sencilla, ustedes lo pueden hacer en ChatGPT, en la versión paga, pero en Gemini también están los asistentes GEMS o GEMAS en versión gratuita. Y él entrenó ese asistente con sus chistes, entrenó ese asistente con sus palabras, con sus ejercicios de clase, para que al terminar la sesión, el estudiante pueda ir a resolver esas dudas con el asistente, que se volvió una extensión del profesor fuera de clase, que le ayuda con la retroalimentación y con la enseñanza. Entonces, yo les diría que tenemos que pensar cómo esas herramientas van a ser esas extensiones nuestras. Yo no creo que la docencia pueda ser reemplazable todavía por la inteligencia artificial, porque como lo hemos visto, este impacto humano es también lo que hace que el estudiante mejore, continúe aprendiendo, ¿no? Pero les diría que aprendamos también a que la IA sea una extensión para que fuera de las sesiones puedan tener esa retroalimentación y ese seguimiento. Gracias. Jenny, buenas tardes. Hola. Acá, Sí. enfrente. Hola. Frente. Enfrente. Tú hablabas en un principio acerca de que la IA está generando código y haciendo mejor programación que a veces la que se explica. Esta situación me hace pensar en algunas conversaciones que hemos tenido con algunos profesores en desarrollo de sistemas informáticos. Se ha generado esta misma situación. Los chicos recurren a la inteligencia y han tenido unas respuestas que cumplen, digamos, con los criterios o requerimientos para el desarrollo. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo el docente podría intervenir en ese proceso para que podamos utilizar la inteligencia de una forma productiva, amigable, digamos, en el proceso, que sí se dé la enseñanza y el aprendizaje y que el docente pueda gestionar, digamos, esa interacción? Ok. Bueno, primero que de pronto, no quiero que esto también se malinterprete, yo tampoco creo que la inteligencia artificial reemplace al programador, o sea, reemplaza tareas sencillas dentro de la programación y bueno, incluso pues ya vemos que puede desarrollar todo un sitio, pero hay una lógica de programación, de creación de productos de software que todavía se necesitan
de la persona y la expertise del que lidera la inteligencia artificial. Para darte unos ejemplos, yo dentro de las clases después de todo esto, ahí manejo una escala de evaluación en la que en algunos casos no permito inteligencia artificial y en otros lo voy permitiendo poco a poco, ¿no? Para la lógica, volvemos al lápiz y al papel. Es una forma que sigue siendo y a mí me encanta además poder estudiar y ahorita estoy estudiando francés y es la mejor forma de hacerlo lápiz y papel. Después, cuando vamos evolucionando, podemos hacer aulas en las que el estudiante desarrolla una parte del programa, por ejemplo, y luego lo presenta, lo explica, cómo lo desarrolló. Incluso le puede pedir a la misma inteligencia artificial que se lo revise o hacer coevaluaciones o crear productos en conjunto, ¿no? Que la IA le ayude a crear el producto, pero cómo el ingeniero pensó y creó una arquitectura inicial de software para que la IA lo pueda utilizar. Hay un modelo que se llama el modelo PAIR, P-A-I-R, el modelo PAIR, que también nos ayuda como a tener una metodología de evaluación con inteligencia artificial. Y es también, me enfrento al problema, el estudiante lo resuelve con inteligencia artificial, crea una interacción y hay un resultado. Y ese resultado, ¿cómo lo puede presentar en la clase? ¿Cómo lo puede exponer de alguna manera para poder evaluar esas otras habilidades de lógica? ¿Sí va por ahí la pregunta? Ok, gracias. Buenas tardes. Por acá arriba. Hola, hola. Buenas tardes. Sí. Bueno, un saludo desde la comunidad UTS Virtual. Estudiantes, más de 3.000 estudiantes que los tenemos a nivel local, nacional e internacional. Y 50 docentes tutores que estamos enfrentándonos a este reto de la IA frente a esa modalidad. Mi pregunta es, ¿qué recomendación con tu experiencia nos daría a los docentes tutores frente a la IA en la modalidad virtual? Gracias. Bueno, en la modalidad virtual, todo un reto, pero creo que una de las cosas que hablábamos hace un momento, ¿no? De pensar en procesos, de pensar en si me enfrento a un problema, el estudiante cómo lo puede resolver, el uso de las herramientas también para mejorar ese aprendizaje. Les daba el ejemplo de asistentes, pero ustedes pudieran incluso crear su propio sitio en menos de una hora, creando un sitio, por ejemplo, que simulen. Eso lo hacemos también con los profes y creemos un espacio de simulación interactiva donde se explica un tema y el estudiante se enfrenta a tomar decisiones. Para ese tipo de cosas ustedes pueden utilizar ahorita lovable.dev. Me ha parecido muy buena y la actualizaron hace poco con unas herramientas bien interesantes de IA y de base de datos, lovable.dev y cloud.ai o cloud.ai para creación de espacios interactivos, simulaciones también. Creo que para la educación virtual las simulaciones son muy importantes y que ya no requerimos de comprar un software muy costoso que a veces no se puede tener dentro de las sesiones y crearlo nosotros mismos. Hola. Buenas tardes, aquí arriba. Hola. Bueno, durante el día hemos escuchado diferentes herramientas y quería hacerte 3 preguntas puntuales. La primera, como profesores, ¿por dónde empiezo? Hemos escuchado hablar de avatars, de páginas web, de aplicaciones, de asistentes en chat, es decir, entendemos que los modelos hay que entrenarlos y eso demanda tiempo. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cuál sería la IA más completa para docencia para la que arranquemos? Y de ahí pues ya iremos a explorar otras. Esa sería la pregunta enfocada en docentes. Si quieres te contesto porque luego se me olvida. Empecemos con la primera. Yo les diría que ustedes tienen que, esto lo hacemos también en las organizaciones, y piensen en la tarea que más trabajo les está costando hoy. ¿Cuál es la tarea que más trabajo les cuesta? Evaluar, evaluar. Van ustedes a crear los pasos, van ustedes a anotar. Paso 1, creación de la rúbrica, no sé, o si ya la tienen. O voy a escribir los objetivos del programa, de la evaluación. Paso 2, creo la redacción de la evaluación. Paso 3, cada uno de los pasos. Y se lo van a subir a cualquier herramienta, ChatGPT, Gemini, cualquiera la que quieran usar, y le van a preguntar, ayúdame
a que mi proceso lo pueda mejorar con la inteligencia artificial. Y ahí les va a decir qué herramientas utilizar. Yo no les puedo decir, ahorita usen, hay unas muy buenas dentro de educación, Notebook LM, Cloud, como les decía, ChatGPT, pero depende de cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes tiene una metodología diferente y puede que una les sirva más que otra. Entonces, yo les diría que ese puede ser un buen ejercicio. Escribir un primer prompt con todos los pasos que ustedes siguen. IA, ayúdame a mejorar esto con IA. La segunda es para guiar a los estudiantes, ¿cómo les ayudamos en el momento de inicio? Yo he tratado de enseñarles a los estudiantes, por ejemplo, a hacer informes con ChatGPT, informes de algo que ellos ya construyeron, y el problema al que se enfrentan es que no pueden escribir ni siquiera la primera palabra del prompt. Se quedan tanto pensándolo que yo los veo 5 minutos mirando al ChatGPT en blanco sin que hayan escrito la primera palabra. Entonces, es un poquito cómo los guiamos para escribir el primer prompt, filtrar las respuestas malas, teniendo en cuenta que ellos acostumbran a leer solo la parte negrita de la respuesta, no toda la respuesta completa, porque no quieren leer todo lo que les entrega la IA. Y tercero, cuando ellos definitivamente logran discernir, esto no me sirve. Bueno, ¿cuándo logran discernir esto no me sirve? Cuando primero adquirieron el conocimiento para poderlo evaluar. Primero tenemos que enseñarles el concepto, la teoría o la práctica que necesiten para evaluar una respuesta de la inteligencia artificial. Y sobre la otra pregunta de cómo hago para orientar a los estudiantes, ustedes le tienen que dar las bases. Así como nosotros, pues nos costó un poquito de trabajo escribir el primer prompt, o que después de varios prompts esto no está haciendo lo que yo quiero, el estudiante le va a pasar lo mismo. Tenemos que darles unas bases de prompting orientado a lo que vamos a hacer en la sesión. También otras cosas que he visto es crear asistentes, sus propios asistentes que les enseñen de prompting o que les ayuden a mejorar el prompt. Le pueden también decir a la misma IA, eres un experto en ingeniería de prompts, ayúdame a mejorar este prompt para tal objetivo y les va a arrojar una muy buena instrucción para después utilizarlo entre la inteligencia artificial. Pero definitiva, los estudiantes, así como nosotros, necesitamos guía y orientación dentro de las sesiones. Bueno, muchas gracias. Acá ya me están diciendo que era la última pregunta. Muchas gracias a todos. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias.